Hoy iniciamos una serie de entrevistas con escritores para documentar lo más reciente de la producción literaria tanto de Yucatán como de México y otros países. Hoy vamos a platicar con el escritor Pedro Sierra, quien acaba de publicar un libro llamado La leyenda de la casa del encomendero. Es una publicación de unas letras y este libro precisamente se presentó la semana pasada gracias a la doctora Ada Cámara y con los comentarios del doctor Carlos Bojorquez Urzáiz. ¿Cómo se siente usted al pasar de una faceta de notario público, a una faceta de escritor, pero haciendo énfasis en que usted ha escrito durante muchos años, pero finalmente ahora está decidido a mostrar y a dar a conocer su obra? Muy contento porque de hecho siempre he escrito, pero todos mis escritos iban a un cajón. Y dos queridos amigos, el licenciado Felipe Escalante y don Mario Martínez, me insistían en que debía publicar lo que hago. Y por azares del destino, conozco a doña Eugenia Montalbán Colón, la dueña de unas letras, y accede a publicar estas obras. Es que muchas gracias, Eugenia. No, un placer. Dígame, siempre me ha llamado la atención lo mucho que leen los abogados. O sea, basta tener una reunión con un abogado y uno se da cuenta inmediatamente la atención que ponen en el texto. Es una práctica común la lectura de grandes legajos y expedientes. Por eso me llama mucho la atención que usted, con su experiencia como abogado, como notario, tenga una comunicación o un vínculo con las letras permanentemente, pero ahora lo lleva a la literatura. Claro. Realmente en nuestra familia siempre han escrito. Mi padre hacía poesía muy buena, por cierto. Mi abuela materna también. Mi abuelo, el fundador de la oficina, era poeta. En la familia hay varios escritores. Y como que era algo común para nosotros, pero además nuestro padre siempre procuró que tuviéramos a mano libros. Y los tíos y las tías, sabiendo que nos gustaba leer, pues siempre nos regalaban libros. Y además no hacía falta que nos regalaran. Veíamos por ahí un libro que nos interesaba y lo tomábamos. A veces se devolvía, otras veces no. Pero siempre tuvimos muy cerca la literatura y me encanta. La lectura me fascina porque mi imaginación hace que yo viva lo que estoy leyendo. Por ejemplo, al leer Salambó de Gustave Flaubert, yo acabé lleno de las tripas de los elefantes, llenos de flechas, de lanzas, de todo, ¿no? Porque uno pone la imaginación en juego. Es que siempre me ha gustado escribir. Y leer, claro. Y este mundo fantasioso, del cual acaba de hacer mención, es lo que ahora vemos precisamente en La leyenda de la casa del encomendero. Un relato mágico a partir de un suceso histórico. Sí, de un documento del Archivo de Indias. Luego viene un amigo de mi hijo Pedro, que es sobrino mío de cariño, y me pide que escriba algo sobre Valladolid. Si ya tenía la casa del encomendero, la solicitud del encomendero José de Sierra, pues se me hizo muy fácil armar esa trama en base a un documento histórico. Hay que decir que estamos en Mérida, Yucatán, y Valladolid es un municipio bastante cercano. Efectivamente, está muy al paso para ir a Cancún, ¿sí? O para ir de Cancún a Mérida. Entonces, perfectamente podría, por sus condiciones históricas, convertirse en la capital mundial de las ánimas. Los piratas llegaban a Valladolid. Holandeses, portugueses, ingleses, africanos, de todo el mundo. Claro, pero también hay que decir que ya en sí mismo Valladolid representa ese punto de la península en donde las ánimas vienen regularmente a celebrar su Día de Muertos, su día
digamos, ¿no? Y eso es algo que se comenta mucho en Valladolid, la aparición de ánimas, de espíritus, que es de lo que trata su libro. Efectivamente, y que doña Eugenia Montalbán Colón encontró cuando fue a tomar fotografías a Valladolid. Los vecinos de la casa del encomendero le dijeron que había fantasmas allí, que había apariciones. Exacto. Entonces solo aprovechamos los dichos de la gente para armar algo con un poquito de imaginación. Claro, y eso es lo que hace de usted el autor de una leyenda, en el sentido de la leyenda como una historia que recopila hechos históricos, pero se redimensiona con ficción, una leyenda auténtica, distinto a la leyenda que es Vox Populi, digamos, ¿no? Como la leyenda del Eshtabay. Usted, sin embargo, está creando una nueva leyenda. No hay que perder de vista eso que el propio Carlos Bojorquez comentó como una importante aportación a la cultura de Yucatán, a la cultura de nuestro país, porque bueno, el hecho de que vivamos aquí no tiene que constreñirnos a Yucatán, sino que estamos haciendo cultura. Y punto, ¿no? Hay un hecho, ya lo dijo usted, se basa en un documento histórico del Archivo de Indias y hay un personaje central que es el encomendero. ¿Nos podría explicar brevemente en qué consiste la encomienda? ¿Qué es eso de encomendero? Claro que sí. La corona española le concedía a algunas personas por sus méritos el dominio sobre unas tierras, no se las daba en propiedad, pero sí le daba para que pudiera disfrutar de las tierras y de los naturales que vivían en esas tierras, que tenían que dar un tributo. Entonces, lo más parecido aquí en la Capitanía General de Yucatán a un título nobiliario era una encomienda. El encomendero era alguien muy destacado y por las prerrogativas de su cargo vivía cómodamente por lo general. Ese era un encomendero. Y en el caso que usted nos narra, viene un encomendero de hace 300 años a Valladolid y dialoga con el propietario actual de la casa que él ocupó. De hecho, él viene a su casa, ¿sí? Una casa por la que había pasado antes y no había entrado, porque encontró gente extraña. Claro, los que habían vivido esa casa ponían altares para sus muertos. Y él llegaba y veía gente que no conocía, espíritus que no conocía. Pero esa noche que Eric se durmió sobre una cama desvencijada porque lo dejaron sus trabajadores, cuando viene el fantasma, no ve gente extraña, no ve gente. Solamente está un sujeto en una cama que él supone que es el pirata Agramont, porque tiene un tatuaje de la Rosa de los Vientos con una calavera. Entonces se pone a pegar de gritos porque los están invadiendo los piratas. Pero cuando él se adueña de la casa, hace que otros fantasmas que han vivido allá, su esposa, sus suegros, las personas que intervinieron en el proceso para darle la encomienda, vengan también. Ya son fantasmas que encuentran a seres que vivieron en su misma época. Se sienten a gusto y cuando se da cuenta, él ya tiene allá a un montón de entes, ¿sí?, que les gusta. Lo único que no les gustó es que ellos no están acostumbrados a los tamales, al pibipollo, a lo que nosotros comemos. Y las personas de Valladolid ponen sus altares de muertos con cosas típicas. Por eso ellos le piden a Eric que les lleve comida de su tierra. Y Eric lleva jamón serrano, y lleva tortilla de patata y vino tinto y las cosas que sabe que les gustan a ellos. Pues ya estamos preparando el camino para que cuando vuelvan las ánimas este noviembre tengamos comida de otras tierras. Exacto. Porque aquí es una tradición muy fuerte, ¿no? Recibir a las ánimas con altares, como usted acaba de decir. Entonces creo que su leyenda va a tener muy buen recibimiento, ya lo está teniendo de hecho, y celebramos que así sea, por supuesto. Gracias.
Ahora, platíquenos un poco de su novela, La leyenda del legado de Maximiliano. Y esa es una obra de largo aliento, prácticamente 400 páginas, para contar una historia que igualmente tiene algunos vínculos con la realidad, con procesos históricos de México importantes. Sí, de hecho, la historia se basa en personajes reales, en Maximiliano de Habsburgo, en el príncipe africano el Yanga, que fue traído a México como esclavo, y se reveló una rebelión tan terrible que la corona española decidió darle la autonomía a su pueblo. Pero resulta que al Yanga le gustaban las blanquitas. Entonces, descendientes del Yanga son mulatos, entre ellos una mulata preciosa, que le es entregada a Maximiliano cuando él ya está huyendo, cuando está yendo Maximiliano. Tiene relaciones con ella, va para Palacio Imperial, de ahí al Cerro de las Campanas, y resulta que no fue fusilado Maximiliano en mi novela, ¿sí? Aprovecho la teoría de que por la relación masónica entre Maximiliano de Habsburgo y Benito Juárez decidió perdonarle la vida siempre y cuando nunca revelara su verdadera identidad. Y se va Maximiliano a El Salvador. Aparece por El Salvador un hombre muy distinguido, muy culto, que llega con el nombre de Justo Armas. Lo curioso es que él pone un negocio de catering, o sea, alquiler de equipos para eventos sociales. Y él, qué curioso que tiene sillas de la Casa de Austria, ¿sí? Tiene vajillas de la Casa de Austria. Sus cubiertos fueron hechos para el emperador Maximiliano por la Casa Cristóforo, que hace para todos los países del mundo. Entonces, utilizo esto y la circunstancia de que Maximiliano, cuando era jovencito, y su hermano el emperador Francisco I lo manda a viajar en los barcos de la Marina Imperial, él conoce a María Amelia de Braganza en Portugal, se enamora de ella. María Amelia era hija del emperador Pedro I de Brasil. Pedro I deja para su hija una esmeralda magnífica y María Amelia se compromete con Maximiliano y le hace un obsequio, esa piedra, que ella ignora que esa piedra le fue robada a una bruja que vivía en el cuerpo de la India Catalina. La India Catalina fue la amante de Pedro de Heredia, que fue el conquistador de Colombia. Entonces a ella le roban esa gema y se pone a buscarla, no la encuentra, porque el brujo ayudante de ella, que se la robó, la vende, pasa por varias manos, hasta que alguien se la regala al emperador Pedro I. Entonces, en esto se basa la novela. No les cuento lo demás, ya sea decirles en qué termina, ¿no? Pero hay vudú, discriminación, desde luego, que siempre existió en México, negritud, que está tan de moda, y durante muchos años, décadas, siglos incluso, no se hablaba del origen étnico de los mexicanos, que eran descendientes de negros, pero es una parte de nuestra nación que enriquece a los mexicanos. En forma muy especial, Veracruz y Guerrero tienen gente con ancestros negros. Por eso ubicamos en Veracruz a la mamá de uno de los personajes principales, a la tía, y además hacemos mención del brujo mayor de Veracruz. Ese brujo mayor de Veracruz tenía raíces mayas, increíble, pero tenía raíces mayas, y hasta hoy sigue siendo considerado un brujo muerto, un brujo vivo. Y también tratamos allá otro detalle.
la muerte de Pedro Infante Cruz. Uno de los personajes principales hace amistad con Pedro Infante, Pedro lo invita a venir a Mérida y los brujos de Catemaco le piden a la abuela y a la tía de este personaje que no le permitan viajar porque va a morir. Entonces, son detallitos históricos que enriquecen. Lo de Pedro Infante es cierto, lo del Yanga es cierto, lo de Maximiliano, el obispo Belloso, que es el que entrega la gema, el padre Carvajal, son personajes que existieron. Todo lo que nos ha dicho ahora mismo me lleva a pensar que usted además es un acucioso investigador. No solo es un escritor, con lo que significa ya en sí mismo ser un escritor, un autor de muchas obras relevantes, pero ahora mismo me lo imaginé en su faceta de investigador, que eso también, pues por supuesto, enriquece muchísimo el contenido de su obra. Claro. Y ahora, de ser un notario que da fe de actos, de hechos, de transacciones, ahora está dando fe de la belleza del arte y la literatura. Algo pasó cuando presenté el primer libro. Yo me llevaba mucho con un abogado que era escritor y compositor, y el licenciado Peniche, Jorge Peniche y Peniche. Después de la presentación se acercó a mí y me dijo: ya lo sabe todo mundo y por eso lo comento, que el notario Pedro Sierra está viviendo del cuento. Oh, maravilloso. Es que había tenido esa satisfacción con el anterior. Pues excelente. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias, Eugenio.